¿Qué secretos guarda la jungla amazónica? Un lugar tan vasto que podría ocultar civilizaciones enteras. Hoy te voy a llevar a explorar uno de los mayores enigmas de la historia moderna de la ciudad perdida Zeta. Pero no es solo una historia de descubrimiento, sino de obsesión, de un hombre que arriesgó todo en su búsqueda por lo desconocido y desapareció sin dejar rastro. ¿Estás listo para adentrarte conmigo en este misterio? Porque lo que vamos a descubrir puede cambiar por completo lo que crees saber sobre nuestro mundo. La selva amazónica, un lugar que pocos han logrado conquistar, un territorio tan vasto y peligroso que muchos se han perdido en él para nunca regresar. Entre sus sombras se rumorea que existe una ciudad que desafía toda explicación. Pero esta no es una simple leyenda. A principios del siglo XX, un hombre, el coronel Percy Fawcett, creyó firmemente que esta ciudad existía. La llamó Zeta y estaba dispuesto a todo para encontrarla. Se adentró en la jungla y jamás volvió. ¿Qué le ocurrió? ¿Encontró lo que buscaba? ¿O descubrió algo tan aterrador que nunca pudo regresar? En 1925, Percy Fawcett se despidió de su familia y partió hacia la Amazonía junto a su hijo y otro compañero. Su destino, encontrar la misteriosa ciudad de Zeta. Pero después de un último mensaje, el silencio. Ni una sola pista sobre su paradero. Ningún rastro. La jungla se los tragó. Este es el tipo de desaparición que te hace preguntarte, ¿qué es lo que realmente encontraron? Fawcett no era un novato. Sabía los peligros que corría y estaba convencido de que estaba en el camino correcto. Pero entonces, ¿qué ocurrió en las profundidades de la selva que lo silenció para siempre? Algunos creen que Fawcett fue asesinado por tribus locales. Otros piensan que simplemente se perdió. Pero existe una teoría más siniestra, que Fawcett encontró la ciudad y lo que allí descubrió fue tan perturbador que nunca más pudo regresar. Vamos a retroceder en el tiempo, hasta los inicios del siglo XX. En ese entonces, la idea de civilizaciones avanzadas ocultas en lo más profundo de la jungla amazónica sonaba a locura. Pero había un hombre que no lo veía así. Su nombre era Percy Fawcett, un explorador británico de renombre. Había participado en numerosas expediciones, cartografiando regiones inexploradas y cada vez se adentraba un poco más en lo desconocido. Fawcett había recorrido vastas regiones de Sudamérica, realizando mapas detallados de áreas que hasta entonces eran un misterio para el mundo. Pero lo que encontró en sus viajes encendió una chispa de obsesión en su interior. En sus diarios, Fawcett mencionaba haber oído relatos nativos de una ciudad perdida, de una metrópolis dorada oculta en los árboles. Y aunque muchos se burlaron de sus creencias, él estaba seguro de que encontraría algo que cambiaría la historia para siempre. En 1925, con la ayuda de su hijo Jack y un compañero más, Fawcett emprendió su última expedición. Su meta, localizar la legendaria ciudad de Zeta, que creía escondida en algún lugar de la Amazonía brasileña. Pero lo que ocurrió en esa expedición sigue siendo un misterio hasta el día de hoy. Durante semanas, el equipo de Fawcett acampó en la jungla, avanzando cada día más profundamente en el territorio desconocido. Las noches eran largas, llenas de los sonidos de la selva y la incertidumbre de lo que podría encontrar al amanecer. Fawcett envió un último mensaje a sus colaboradores en el exterior. Estamos a punto de entrar en territorio completamente inexplorado. Después de eso, silencio. Ni un solo mensaje más. Y nadie supo más de ellos. La desaparición de Percy Fawcett y su equipo se convirtió en uno de los mayores misterios de la historia de la exploración. ¿Qué les ocurrió? ¿Fueron víctimas de la selva o encontraron algo más profundo, algo que no debía ser descubierto?
Hasta el día de hoy hay una respuesta clara. Fawcett se desvaneció en la jungla y su búsqueda se convirtió en leyenda. Pero este misterio no termina aquí, porque años después se empezaron a descubrir pistas que sugieren que Fawcett no estaba tan equivocado después de todo. Después de su desaparición, se propusieron todo tipo de teorías para explicar lo que realmente le ocurrió a Percy Fawcett. Algunas de ellas parecían plausibles, otras extrañas, pero todas tenían algo en común: no había pruebas definitivas. Hasta que algunas pistas empezaron a emerger, pistas que nos llevaron a considerar una posibilidad aún más sorprendente. Con el tiempo, nuevos documentos y relatos comenzaron a salir a la luz. Algunos hablaban de extraños símbolos y artefactos encontrados en las profundidades de la selva, vestigios de una civilización mucho más avanzada de lo que se pensaba. Algunos creen que Fawcett llegó a encontrar la ciudad de Zeta, una civilización que había prosperado miles de años antes y que sus avances arquitectónicos e intelectuales eran mucho más complejos de lo que los arqueólogos modernos pueden imaginar. Una de las teorías más fascinantes sugiere que Fawcett no estaba solo. Las tribus locales conocían la ubicación de esta ciudad, pero la mantenían en secreto, protegiéndola de los ojos extranjeros. ¿Acaso Fawcett logró ganar su confianza y descubrir lo que otros nunca habían visto? Algunos relatos hablan de templos ocultos, llenos de símbolos desconocidos que podrían contener respuestas sobre cómo vivía esta civilización y por qué desapareció. Pero, ¿qué fue lo que realmente encontró? Algunos piensan que Fawcett descubrió algo tan peligroso que fue imposible regresar. ¿Una maldición antigua? ¿Una civilización que no quería ser encontrada? ¿Y si lo que encontró en la ciudad de Zeta no solo desafía nuestras nociones de la historia, sino que también implica que hay fuerzas que aún no comprendemos? ¿Una civilización perdida? ¿Una maldición o un poder oculto? Lo cierto es que Fawcett desapareció y la jungla guardó sus secretos. Lo que hace este caso tan intrigante es que cada teoría parece más fantástica que la anterior, pero al mismo tiempo cada una podría tener un grano de verdad. Percy Fawcett no era un hombre cualquiera. ¿Qué encontró en las profundidades de la selva? ¿Y por qué nunca pudo volver a contarlo? Quizás en la ciudad perdida de Zeta haya respuestas que nunca debieron ser descubiertas. Durante años la desaparición de Fawcett permaneció en la sombra, pero hace poco nuevos descubrimientos sacaron a la luz información que podrían alternar nuestra comprensión de su destino. Quizás la clave para resolver el misterio estuvo oculta a plena vista todo este tiempo. En 2016, un grupo de arqueólogos en Brasil hizo un hallazgo asombroso: una serie de artefactos escondidos en las profundidades de la jungla. Algunos de estos objetos parecían tener inscripciones que no coincidían con ninguna civilización conocida de la región. Y eso no es todo. Gracias a la tecnología LIDAR, que permite mapear el terreno a través de la vegetación densa, se han descubierto lo que parecen estructuras ocultas bajo la selva. Geoglifos, formaciones geométricas inmersas que podrían haber sido parte de una ciudad perdida hace milenios. Al revisar los diarios de Fawcett y los mapas que trazó en sus expediciones, algunos investigadores creen que pudieron haber localizado la ruta exacta que siguió en sus últimos días. Se ha especulado que Fawcett, de hecho, podría haber llegado a la ubicación de la ciudad Zeta, pero se encontró con algo inesperado. Incluso hoy en día, algunas tribus locales afirman haber escuchado historias de una ciudad oculta en lo profundo de la selva, pero siempre con advertencias. La ciudad de Zeta no es un lugar al que cualquiera pueda ir. Es un lugar que guarda sus propios secretos, y aquellos que lo encuentran no siempre regresan. La selva amazónica es vasta, casi impenetrable, y en sus profundidades podrían estar las respuestas que buscamos. Pero también es un lugar de peligros desconocidos, donde las reglas del mundo moderno no siempre se aplican. Con cada nueva pista, el misterio de la ciudad perdida de Zeta se vuelve más profundo. ¿Qué descubrió Percy Fawcett? ¿Qué fue lo que hizo que desapareciera sin dejar rastro?
Las nuevas evidencias sugieren que estamos más cerca de desvelar la verdad, pero también más cerca de descubrir un misterio que podría cambiar nuestra comprensión de la historia. La historia de Percy Fawcett y la ciudad perdida de Zeta sigue siendo uno de los grandes enigmas de nuestro tiempo. A pesar de los avances tecnológicos, de las expediciones modernas y de las nuevas pistas que han surgido, el misterio sigue intacto. Pero, ¿por qué nos sigue cautivando tanto? Tal vez sea porque en el fondo todos sentimos una atracción hacia lo desconocido, hacia esos lugares que aún no han sido explorados por completo, lugares donde las reglas del mundo moderno no se aplican. Percy Fawcett fue uno de estos hombres que dedicó su vida a encontrar respuestas donde nadie más se atrevió a buscarlas. ¿Qué lo llevó a seguir adelante, a no rendirse incluso cuando todo parecía estar en su contra? Quizá lo que buscaba no era solo una ciudad perdida, sino algo mucho más profundo. Algo que nosotros también seguimos buscando. El deseo de descubrir lo que aún queda por conocer. De explorar los misterios que han desafiado a generaciones. El misterio de la ciudad perdida de Zeta no es solo una historia del pasado. Sigue vivo en cada nueva expedición, en cada teoría y en cada persona que se atreve a cuestionar lo que creíamos saber. Y quizás eso es lo que lo hace eterno. Al final, lo que quedó en la selva no fue solo una ciudad perdida, sino la posibilidad de que en algún rincón del mundo todavía haya lugares que guarden los secretos más profundos de la humanidad. ¿Y tú? ¿Te atreverías a seguir los pasos de Fawcett? Quizás algún día el misterio de la ciudad perdida de Zeta finalmente sea resuelto. O quizás seguirá desafiando nuestra comprensión para siempre. Hasta el próximo vídeo.